Ante ese primer problema que hemos esbozado, ¿qué retos tenemos? El reto, el desafío, está entonces en lograr la independencia de la literatura como asignatura escolar en algún tramo del Sistema Nacional de Educación, particularmente creo yo en el nivel preuniversitario, y en diseñar programas que sean realmente atractivos, interesantes, seductores, de manera que logremos amigablemente enamorar a los alumnos a favor de la lectura de los grandes textos literarios. Otro problema concomitante con este está referido a la progresiva pérdida de los hábitos de lectura en adolescentes y jóvenes, no solo en Cuba, sino a nivel de mundo. Son voces autorizadas las que han hablado de la importancia de la lectura en la enseñanza de la literatura. Para el Premio Nobel de Literatura, el gran colombiano universal García Márquez, un buen curso de literatura no es otra cosa que un buen curso de lectura. Para el doctor Juan Marinello, la enseñanza de la literatura no era otra cosa que la enseñanza de la lectura. Para Emilio Alarcos, el método básico de la enseñanza de la literatura era leer, leer y explicar y explicar. Para Daniel Pennac, en ese maravilloso libro que se titula Como una novela, la enseñanza de la literatura debía enseñar a leer, a abrir los ojos de manera que se puedan juntar para asumir nuevas miradas, nuevas maneras de reflexionar sobre el mundo. Sin embargo, este problema es hoy más acuciante porque vivimos un cambio de época, no una época de cambios, porque el desarrollo tecnológico y científico ha traído como consecuencia que nuestros alumnos, que son nativos digitales, lean y comprendan de muy diversas maneras. El uso de la tecnología, del celular, de la computadora, de los juegos electrónicos, del video, ha impuesto nuevas maneras de leer y de escribir. Y con ellas hay una nueva sensibilidad y hay nuevas prácticas de consumo cultural entre nuestros alumnos. Sin embargo, no es posible ni saludable que creamos que no se lee literatura porque hay nuevas tecnologías. El problema no está en oponer la supuesta caída de los hábitos de lectura porque las tecnologías están imponiendo otras maneras de interactuar y de leer. Yo creo que hay que buscar una posición amigable entre ellas y yo creo que hay que repensar eso que decimos de la pérdida de los hábitos de lectura. Tal vez hoy como nunca se ha leído, habrá que ver qué es lo que no se lee. Por eso, investigando sobre este particular, yo les recomiendo buscar por internet el informe sobre lectura en España, de los hábitos de lectura en España del año 2017, para entrar a reflexionar sobre este particular. ¿Qué se entiende por lectura hoy en España? Y acto seguido allí se nos dice: la lectura puede ser entendida como un conjunto muy amplio de prácticas culturales o como una actividad reducida a algo mucho más concreto. Podemos contemplar la polisemia tan rica sobre el concepto de lectura en forma de círculos concéntricos como aquellos del infierno de la Divina Comedia de Dante. El círculo exterior comprende cualquier actividad de lectura con independencia de la finalidad, el contexto, el soporte, la duración o el tipo de contenido. Y a partir de ahí, los círculos más cercanos al centro mismo van excluyendo progresivamente vertientes de esta actividad. Por ejemplo, si no se trata de lectura en el tiempo libre, o si no se trata de lectura literaria, o si la práctica de la lectura es individual o colectiva. ¿Qué se entiende en la gran mayoría de los países del mundo hoy por leer?
Bueno, en gran medida, leer libros y leer literatura. Entiéndase ahí, compréndase que al hablar de literatura nos estamos refiriendo a leer novelas, cuentos, poesías, obras de teatro. Por lo tanto, yo creo que el reto está hoy en enseñar nuevamente a leer literariamente. No en que no se lea, porque se lee mucho a diario desde que amanece el día. Leemos para tomarnos un medicamento, leemos el periódico, leemos el mensaje que nos entró al celular, es decir, constantemente estamos leyendo. Leer es tan necesario como respirar. ¿De qué lectura en crisis estamos hablando? Tal vez estamos hablando de una crisis de la lectura literaria. Quiero entonces que piensen unos minutos en esto que acabamos de esbozar. Ante este segundo problema, el reto, el desafío está entonces en que necesitamos volver a enseñar a leer literatura. Y para ello es importante que en las prácticas de las aulas, de la enseñanza-aprendizaje, el profesor lea mucho más con el alumno a viva voz. Me viene a la mente aquello que decía la doctora Camila Enríquez Ureña en Invitación a la Lectura. Decía ella que es muy difícil enseñar a leer a otro, pero es mucho más fácil enseñarle como yo leo. Por eso, digamos, no se me ocurriría a mí, ni en las aulas del bachillerato en el 12º grado, pedirle a los alumnos que lean solo, por sí mismos, El reino de este mundo. Esa es una obra que hay que leer en compañía de los alumnos a viva voz, leer y comentar para enamorarlos, para que puedan entender la densidad léxica, sintáctica que tiene esta obra y este autor. De lo contrario, estaríamos llevando a los alumnos al fracaso si pensamos y pretendemos que puedan leerla por sí solos y comprenderla por sí mismos. Este problema, que es el de la enseñanza de la lectura y el de amigablemente ganar a adolescentes y a jóvenes en la lectura de las obras literarias, me lleva entonces a plantear un tercer problema, referido a la necesidad de repensar el punto de vista que asumimos al leer, porque desde ese punto de vista, que es siempre un territorio ético y estético, desde ese punto de vista estaría el desde dónde leemos, el por qué leemos, el para qué leemos. En tal sentido, es importante entonces recurrir a lo que la doctora Beatriz Maggi nos decía alrededor de la lectura. En uno de sus ensayos hablaba de la importancia que tenía la lectura no solo de las grandes obras literarias, sino también de aquellas otras grandes obras en el campo de la ciencia, por ejemplo. En ese sentido, el reto está en que asumamos desde la enseñanza de la lengua y la literatura una lectura en contrapunto que nos permita a la vez entrenar al alumno en lecturas, en obras que abordan una misma temática y que pueden permitir el diálogo intertextual, el diálogo entre unas obras y otras, en las que haya textos informativos, textos literarios, textos artísticos en general, de manera tal que enseñemos a pensar, a reflexionar a partir de los textos que leemos. Y un cuarto y último problema estaría dedicado a la formación del profesor que enseña lengua y literatura. Evidentemente, la carrera profesoral debe descansar en 4 pilares básicos: los estudios lingüísticos, los estudios literarios, como 2 disciplinas básicas, raigales en la formación del profesor. La formación pedagógica general y en particular la didáctica de la lengua y la literatura, que permite articular coherentemente las disciplinas lingüístico-literarias con aquellas que vienen del campo de las ciencias de la educación. En tal sentido, entonces,
es importante buscar la formación de un profesor de lengua y literatura que tenga sensibilidad, que tenga gusto estético, que pueda orientar desde las maneras de decir, de conducirse a lo largo de estos procesos, que pueda orientar, reitero, la formación lingüística y literaria de los alumnos, que enamore, que seduzca, que se convierta en un hechicero de la palabra, a fin de que a lo largo de su trabajo pueda incentivar, seducir, enamorar y cautivar para que se siga leyendo en la escuela y más allá de la escuela las obras literarias que se publican, que se producen y que están al alcance de todos nosotros.